Gloria al Señor, hermanos. Entonces, continuamos con este propósito en el que nos embarcamos de entender estos fundamentos para poder comenzar con ese libro precioso que es la voluntad de Dios ya abierta. Porque es muy importante que miremos de que Mateo 24 prácticamente es como el testamento del Señor. Él ahí les habla de los dos propósitos de su venida, fundado en las dos preguntas que le hicieron sobre el juicio que vendría para esa generación, la destrucción del templo, y eso, por supuesto que eso conlleva, primero que todo, el fin de la dispensación mosaica y todo lo que esa dispensación representaba, en lo cual estaba vinculado todo lo que los profetas dijeron sobre el futuro cuando viniera el Mesías, y su respuesta concerniente al último tiempo, ya a su venida, ya en juicio. Entonces, el fundamento para poder entrar a Apocalipsis. Y he estado analizando algunas cosas respecto a los pastores más referentes, más escuchados y con mayor autoridad a nivel mundial. En el mundo latino hay algunos, unos más que otros, muy reconocidos, y la verdad es que veo que lo que enseñan, según lo que nosotros estamos estudiando, es totalmente diferente a lo que el Señor responde en Mateo 24, y a las diferencias que usted y yo ya estudiamos y podemos ver y comprender. Ya nosotros leemos Mateo y ya no lo leemos como antes, sino que uno lee y ya ve diferencias entre las dos preguntas. Entonces, como que niegan todo lo que el Señor dijo, todo lo que el Señor profetizó, su voluntad o su testamento a partir de ese momento en que Él iba a morir en 2-3 días más, e iba a resucitar e iba a estar sentado a la gloria, a la diestra de Dios, en poder y autoridad. Y de ahí entonces el desarrollo de esas dos preguntas. Pero yo veo ministros, pastores muy reconocidos y están de acuerdo. En todo se los llevan para el futuro. Entonces, hoy vamos a ver dos ejemplos. Es muy importante porque es en cuanto a la escatología de los últimos tiempos, el Señor lo define todo en Mateo 24 y 25. Eso está, o sea, eso es imposible contradecirlo. Entonces, en lo que el Señor determina en Mateo 24, incluye el fin absoluto del judaísmo. Alguien dirá, bueno, no, que el judaísmo todavía sigue operando, independiente de la Biblia, independiente de Dios, independiente de la escatología bíblica. No existen en la Biblia ya esas cosas. Y, por supuesto, el establecimiento y expansión del reino mesiánico, que eso es lo que se dio a partir de que Él nació. Porque o Isaías se equivocó o Isaías profetizó que Él iba a ser rey. Y no solamente Isaías. Lo vemos en diferentes libros, cómo profetizaban a Él viniendo como rey. El mismo David dice de que de su descendencia en cuanto a la carne iba a venir el Cristo, el que se iba a sentar en su trono e iba a reinar. Y inmediatamente Él resucita
declara que exaltado a la diestra de Dios. Están en Hechos capítulo 2. Entonces, vamos a ver cómo el Señor nos ayuda a desarrollar esto, de que todo lo concerniente al reinado mesiánico estaba profetizado para su primera venida, no para la segunda, para su primera venida, que fue donde Él apareció y dijo: arrepentíos y creen el Evangelio, porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, es muy importante que nosotros, a medida que venimos estudiando, podamos entender esas cosas y participar. Me gustaría más participación, hermanos. Entonces, ese cumplimiento profético en cuanto al Mesías Rey incluía lo que profetizó Daniel 9, que después, cuando veamos la semana 70 de Daniel muy resumida, usted va a entender cosas ahí muy preciosas y las vamos a entender a la luz de lo que venimos viendo, porque la palabra es una unidad. Génesis 49, 10, donde Israel profetiza de que todo lo que Israel iba a recibir lo iba a recibir y administrar hasta que viniera Silo, el Mesías. Ageo claramente lo dice, lo vamos a ver. Jeremías 3, Ezequiel 21, bueno, y muchas otras, pero no nos podemos pegar de todo, sino de estos 4 por ahora. Y todo eso incluía un cambio de reino cuando viniera Silo, el Mesías, un cambio de legislación totalmente. La legislación, cuando él vino, estaba torcida, todo era judaísmo, todo era obras, tenían 6,000 mandamientos que le agregaron a la palabra, e inclusive el Señor los acusa de que no conocían la palabra en diferentes versículos que ya los hemos visto. El cetro, eso también lo incluía con la venida del Mesías. La tiara, porque él vino como sumo sacerdote, y sumo sacerdote. Él vino como templo de Dios y él era el arca de Dios, o lo que el arca representaba, que representaba la gloria y la presencia de Dios. Entonces, eso es muy importante entenderlo, porque esto la mayoría de la gente no sabe ni que eso es así, tristemente. Entonces, todo esto sería, todo lo que Israel administraría o el pueblo judío administraría, sería únicamente hasta el inicio de la segunda dispensación, o la dispensación mesiánica, o la dispensación de la gracia, hasta que viniera Silo, cuyo es el derecho, como lo dice el Señor en uno de sus profetas. Y su resistencia, contrariar al Señor, contrariar la profecía, contrariar la palabra, conllevaría destrucción, desolación y gran tribulación al oponerse a él. Eso es lo que él declara en Mateo 24, porque hasta Mateo 23, al principio de Mateo 23, el Señor viene hablando con ellos y viene tratando de convencerlos, hasta que ya, después de que arranca Mateo 23, comienza a darle los ayes, a maldecirlos, porque tenemos que entender, no, que es que el Señor maldijo, no, el Señor maldijo la higuera, y la higuera son los judíos, no es otra cosa. Entonces, ¿pero cuáles judíos? Los que finalmente no quisieron y rechazaron, todos los que recibieron, benditos de Dios, pueblo de Dios. Entonces, eso es muy importante, porque mire que esto es una unidad perfecta, hermano, y que se desgaja a través de ciertos versículos por ahí incomprendidos. O sea que todo este cumplimiento profético
estaba enmarcado para la generación del primer siglo, la generación de Jesús, la generación de los discípulos. Y eso, por supuesto que desde que el Señor les comenzó a entregar cosas hasta que vino el Señor Jesucristo, el Mesías, ahí está la primera dispensación que contenía la ley, el sacerdocio, el reino, el cetro, la legislación, la mitra, el templo. Eso vamos a repasarlo enseguida. Y la corona. Que todo eso es donde profetizan de que eso se le iba a entregar inmediatamente él viniera. Entonces todo esto no sería con el inicio de la segunda dispensación, no se podría dar, sino al inicio de la segunda dispensación cuando viniera el que tenía el derecho. O sea que una vez que vino el Señor, Silo, la ley, el cetro, la corona, la mitra, la legislación, el sacerdocio y el templo, porque Él era todo eso. Él es la palabra. Todo eso. Cambiaron de reino y cambió de reino. Entonces, eso es muy importante porque al torcer, hermano, si uno se pone a analizar la palabra, yo estaba analizando mucho, al torcer la 70ª semana de Daniel, y ahorita vamos a ver algo de lo que dicen uno de los pastores más visto y reconocido. Entonces, eso da camino para que todo se extienda y se tuerza todo, que fue lo que se hizo. Pero después, yo le garantizo, hermano, que cuando veamos las 70 semanas de Daniel, usted va a entender algo ahí precioso y maravilloso. Claro, como el agua cristalina. Entonces, o sea que al venir el Mesías, todo lo que representaba la primera dispensación no sería nunca más. Entonces, ¿qué significa eso? Que el judaísmo no va a volver a ver nunca más. Que Israel como nación o como pueblo nunca más iban a estar figurando en ninguna de las cosas que el Señor le entregó para cuando viniera Silo, para cuando viniera él mismo en carne. Y a partir de ahí él iba a tomar las riendas de todo. Entonces esto contradice toda la enseñanza dispensacionalista futurista, toda la contradice. O ellos tienen razón o nosotros estamos muy mal. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, que a mí me gusta es con la palabra. Entonces esa fue la respuesta de Dios mismo cuando dice que ninguna de esas cosas sería más a partir de que viniera Silo, su hijo. Y afirma y confirma Dios mismo que a él se congregarían los pueblos, no una etnia. Porque todo esto confirma, o sea, la palabra de que ya Dios no trabaja con etnias, con países, con familias. Dios trabaja con personas, con pecadores, para que nos arrepintamos. Entonces, y eso es exactamente lo mismo que el Señor, o sea, viéndolo globalmente, lo mismo que Él le dijo a la mujer samaritana, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que vemos las cosas como aisladas, pero cuando vemos que la palabra coge forma ya es solita. Miren lo que dice, en el contexto de lo que profetizaron los profetas acerca de Silo, del Mesías, del Rey. Juan 4:21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene. Él está hablando del mismo.
porque él después se le revela, cuando ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y Jacob nos dio este pozo, y estamos esperando al Mesías. Y a la mujer, yo soy el que habla contigo, contrario a lo que dice este señor, que es uno de los pastores, si no el más rico del planeta Tierra, uno de los más ricos, y eso sí, el que más poder tiene a nivel mundial, porque él tiene en sus manos a los presidentes de Estados Unidos, el Congreso, la Cámara. Le puedo mostrar videos, usted se mete a YouTube. Él es el primer accionista del lobby judío en Estados Unidos. Él es el que más plata está enviando. Él no. Él, a través de los millones que tiene convencido a Israel, ya les mostré fotos él con arma, con el ejército, maldiciendo a Irak, hablando de guerra, de que Irak debería ser destruido, un disque pastor. Entonces, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando eso está negando, ni en este monte. O sea, la hora viene en que este monte ya no va a existir nunca más. Eso es lo que le está diciendo. Nunca más para adorar a Dios. Ni en Jerusalén, nunca más, Jerusalén, nunca más adoraréis al Padre. O sea, ni en este monte, ni en Jerusalén del desierto adoraréis al Padre. Y tenemos que ver un contexto, hermanos, que eso después lo vamos a madurar, que toda la escatología está cimentada en el exilio. Hoy, bíblicamente, Israel sigue en exilio. Bíblicamente, ¿por qué? Porque ese país, los mismos ortodoxos afirman de que no, Dios no se los ha entregado, que se los robaron, y que lo único que están haciendo es masacrando y asesinando ancianos, niños, mujeres. Entonces, y eso mismo lo afirma el hijo del general. Entonces, lo que le dice el Señor a la mujer samaritana es, mujer, te aseguro que nunca más en este monte se va a adorar al Padre. ¿Por qué? Por el contexto de la unidad bíblica. Nunca más se va a adorar al Padre aquí, y nunca más se va a adorar al Padre en el desierto, allá en Jerusalén, que hoy Dios la llama Sodoma y Egipto y Babilonia. Entonces, y eso el Señor lo selló a partir del año 70. Porque acordémonos que enseguida lo vamos a ver, necesitamos repasar porque eso nunca lo había escuchado usted ahí así de esa forma. Que el Señor, cuando apareció por primera vez, después de que fue tentado por el diablo, 40 días, le entregaron el libro de Isaías, y en el libro de Isaías él debía leer esa parte completa de las bendiciones, la gracia, el amor, el perdón para Israel y la venganza que habla Joel, que habló Pedro en el primer día de Pentecostés, que habla Mateo 24, o sea, y que hablan, no solamente que habla, muchos otros profetas. Entonces, este es el contexto y la unidad bíblica, hermano, que no hay forma de deshacerla. Y si con esto no es suficiente, leamos lo que profetizó Dios a través del profeta Jeremías. Una sola de las cositas, porque hoy vamos a ver dos cosas de Jeremías muy tremendas. Miremos y analicemos 5 nos de Dios. O sea, usted sabe lo que es que el creador del universo le diga a uno, esto nunca más será. Esto 5 veces que le diga no, 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 5 veces, y los pastores de hoy en día digan sí, 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 sí. Es perverso, hermanos. Y acontecerá, Jeremías 3:16, que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, esto tiene 2 contextos, uno, Babilonia, y el otro, cuando se cumplieran esos días, con la venida del Mesías, que iba a ser el arca de Dios, que iba a ser el templo de Dios, que iba a ser la gloria de Dios, que iba a cargar el nombre de Dios. Imposible negar eso.
Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, allá en Israel, en esos días, dice el Señor, entendamos algo, no se dirá más, el arca del pacto fue con Salomón. A partir de Salomón nunca más existió arca del pacto, nunca más. Porque cuando ellos vinieron de Babilonia ya no había arca. Entonces, primer cumplimiento ahí. Y ahí es donde viene y el Señor profetiza a través de otro profeta. Entonces, mire, no se dirá más, mire, 5 nos de Dios. Y que los pastores de hoy en día les dicen, no me importa ese no, sí, y sí, y sí. Esa es la teología que se enseña hoy en día. No se dirá más, primero, arca del pacto de Dios. No se dirá más, ahí está. Segundo no, porque ahí dice ni vendrá al pensamiento. Tercer no, ni se acordarán de ella. Enseguida le explico por qué no se van a acordar de ella. Y por qué no vendrá al pensamiento. Y por qué no se dirá más. Cuarto no, ni la echarán de menos. ¿Y por qué no la iban a echar de menos si era la gloria y la presencia de Dios, el poder de Dios? Quinto no, ni se hará otra. Hermanos, a medida que uno va entendiendo la Biblia, ya hay cosas que uno por ignorancia, por falta de entendimiento, por dureza de corazón, no sé, hacemos lo que la Biblia dice que no lo hagamos, o decimos lo que la Biblia dice que no digamos. Pero una vez que va llegando el entendimiento a su corazón, o celo a su corazón y al mío, uno dice, Señor, perdóname, perdóname. No hay otra. Mire, por ejemplo, él está predicando, este es David Diamond. Ahorita mismo, y ahí hay otros videos que no lo puse porque son muy largos. Traté de grabar una parte, pero se me cortó otra. Vamos a ver, le pongo el pedacito nomás. En donde él está enseñando, y mire el arca ahí. El arca, pero esa iglesia que profetiza y que desea y que anhela y en qué está de acuerdo, en el tercer templo. En que venga un anticristo para la gran tribulación, que eso es lo que él está enseñando ahí. Si usted se mete a YouTube y dice David Diamond, en los últimos tiempos, usted va a ver la imagen ahí como que está acabando el mundo. Dice él ahí que él escribió un libro que se llama No sé qué de las naciones, que el pastor Gigi Ávila antes de morir dijo que nunca en su vida de ministerio había leído un libro tan profético y tan verdadero en cuanto a la escatología bíblica. Yo digo, uy, Señor, se murió el hermano Gigi Ávila en ignorancia absoluta y total. Y eso es lo que predica este señor en todas partes. Entonces, muy tremendo. Vamos a ver este pedacito. La palabra de Dios es clara en cuanto a las señales que preceden a ese maravilloso evento profético llamado el arrebatamiento de la iglesia. El Señor Jesucristo dijo que habrían sediciones, guerras, rumores de guerras, una serie de eventos proféticos que marcarían el tiempo previo, el tiempo preapocalíptico, en el cual la iglesia sería recogida de la tierra. Cuando yo escribí este libro, Historia del Futuro, hace años atrás, y que en vida el predicador Gigi Ávila lo calificara antes de partir a la presencia del Señor como uno de los libros más completos de profecía bíblica que se habían escrito en los últimos años, yo nunca imaginé, no solamente al escribir este libro, analizar estos temas, sino tenerlos que ver prácticamente en vivo y en directo. Hay tanta cantidad de señales proféticas que están anticipando el arrebatamiento de la iglesia
que uno queda pasmado. Ok. Hasta ahí. Decía muchas cosas y mire lo que dice de las señales para el rapto y la venida del Señor. Y ahí sigue diciendo de los 7 años de la 70ª semana de Daniel. O sea, todo lo que el Señor dice, pero al revés. Entonces esto es muy delicado porque este es hombre que lo escuchan en muchas partes. Y eso es lo que, hermano, tiene invadida la iglesia a nivel mundial. Es que yo estoy aterrado. Ahora, respecto, mire que él lo muestran ahí en una iglesia muy grande, con el arca atrás, y en fin, con varias figuras. Vemos como en Israel ya hicieron la menorá, ya hicieron el arca, la tienen, todo usted lo sabe. Pero ¿dónde queda lo que Dios dijo, hermano? 5 nos del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque todo eso está auspiciado por una teología dispensacionalista futurista. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios le da a los judíos esta orden tan radical? 5 nos. Siendo que el arca representaba la presencia y la gloria del Señor. El profeta Ageo nos da la respuesta. ¿En dónde y cómo sería mejor esa gloria? ¿Por qué? Porque cuando salieron de Babilonia, vienen los ancianos y se reúnen y ven lo que construyeron, que lo construyeron en muchísimos años. El Señor los acusa de que abandonaron en la construcción del templo y estaban viviendo bien sus vidas, en fin. Y vienen los ancianos y ven el templo y dicen, Dios mío, y se ponen a llorar diciendo, ¿quién vio la gloria del templo? Y mire lo que nos entregan ahora, miren esto. Ageo 2:3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Que era lo que profetizaba el Señor con el arca, que era porque no entendieron, hermanos, los ancianos, de que cada uno de los millones de sacrificios tipificaba a Dios mismo viniendo a morir por el mundo, a coger un cuerpo y a morir. Entonces, no vieron que el propósito del templo era una sombra, era simplemente una figura para enseñarle a un pueblo que no conocía a Dios un sistema de cómo valorar la sangre, el sacrificio, en fin. Y entonces viene aquí en el versículo 9 y dice, el Señor, porque es Dios hablando, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Eso fue lo que dijo Simeón. Eso fue lo que profetizó Isaías, eso es lo que profetizaron los profetas. Eso fue lo que él se declaró como el príncipe de paz, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, veamos a Simeón. Despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. He aquí, este niño ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y una espada traspasará tu alma misma, para que los pensamientos de muchos corazones sean revelados. El Señor le había prometido a Simeón que él no moriría hasta que no viera la promesa de Dios hecha carne, y eso es lo que profetiza él
en el templo cuando fueron a presentar al niño de 8 días. Muy importante, hermanos. Y eso es simplemente el Señor confirmando toda la palabra profética respecto a Silo. Así que en esos días, cuando viniera Silo, que eso fue lo que declaró Simeón, los judíos ya no se gloriarían. Ojo, con respecto al arca, que tiene que ver con lo mismo que habla Simeón, que tiene que ver con lo mismo, la misma profecía que hablaban de él, porque todo era de él. Él es el arca, él es la gloria, él es el poder de Dios, él es la mano extendida de Dios. Entonces, así que esos días que está profetizando Ageo, que el Señor habla de que no se hará más 5 nos con respecto al arca, cuando viniera Silo, el Mesías, los judíos ya no se gloriarían en la posesión del arca, o del templo, o del cetro, o de la mitra, o de la corona, o de la legislación, como lo hizo Pablo. Todos ellos se gloriaban en el templo, y cuando Pablo se convirtió al Señor, ya nunca más dice que él se gloriaba en el Señor y en la cruz del Señor. Entonces ese es el contexto del por qué el Señor dijo que no más arca. Pero vaya, mire los pastores hoy en día, hermano. Seguida vemos otro muy importante, más importante que este. Nada de ello sería echado de menos, ni la presencia del arca, ni se tendría al pensamiento del arca, ni se pensaría en hacer otra. Así de grandes, porque dijo, el Señor profetizó, la gloria postrera de esta casa, que estaba en el arca, sería mayor que la primera. Así de grandes serían las bendiciones de la nueva dispensación mesiánica, o de Silo, o del Rey de Gloria. Mire lo que dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó o tabernaculizó él, porque el tabernáculo era eso, entre nosotros, y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahí habla de que en él estaba la gloria de Dios, 2 de Corintios. También habla tremendamente acerca de esa gloria que es él. Él vino a hacer todo eso. Entonces, estando ya presente el Señor Silo, como lo profetiza Ezequiel 21, como lo profetiza Génesis 49:10, eclipsaría. ¿Usted sabe qué es un eclipse? Que tapa el sol. Eclipsaría y haría olvidar. Eso le pasó a Pablo, eso le pasó a Juan, eso le pasó a Pedro, eso le pasa a usted y me pasa a mí. Yo no espero ningún arca, yo no espero nada, porque Él es todo eso. Eclipsaría, o sea, cuando Él viniera, de los 5 nos del Señor, cuando Él viniera, Él que es la gloria de Dios, Él que es el arca de Dios, Él que es el trono de Dios, Él que es el nombre de Dios en Él, Él que Él lo es todo, en todo y por todo, eclipsaría y haría olvidar el arca del pacto, el templo, el cetro, la mitra, la corona y la legislación. Eso es una realidad, hermanos. Totalmente contextual, es la unidad preciosa y perfecta de la palabra. El arca que contenía las 2 tablas de la ley, Él vino a ser, en el principio era el verbo, o sea que Él es la palabra, y ya no vino en tablas, vino Él en persona, el verbo. Desapareció cuando la cautividad en Babilonia y no fue devuelta al segundo templo, lo que les acabo de mencionar. Lo cual denota, ¿qué denota esa arca? Para que se cumpliera lo que el Señor había dicho en Jeremías 3:16, esos 5 nos.
lo cual denota que la gloria simbólica de esa arca hecha de madera que hablaba de Cristo, de oro por dentro y oro por fuera, que habla del Padre y del Espíritu, o sea, la deidad obrando en la redención, debía ser reemplazada por una gloria mayor. ¿Y cuál gloria puede ser mayor en el universo? Ya no hecha de manos, como dice él, ya no hecha de manos, como dice Hebreos. El Señor. El Señor. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, el Señor. Entonces, así que con la venida de Silo, del Mesías, el cetro, la legislación, la tiara, la corona, el arca y el templo no fueron más. Por eso ya eso no existe. Y uno ve, hermano, porque nosotros éramos uno de esos, con la bandera de Israel, con la estrella de David, y con diferentes figuras que hasta queríamos mandar a hacer un arca. Seguro, hermano, y lo digo porque era verdad. Porque la gloria de Silo presente, por eso el Señor, esos 5 no sobre el arca, eclipsó, hizo olvidar el templo, el arca, la corona, el cetro, la ley, la tiara, a partir del año 70. ¿Y por qué a partir del año 70? Ya lo estudiamos la semana antepasada. ¿Por qué? Porque el Señor le entregaron el libro de Isaías y debía leer el primero y segundo versículos, porque lo leyó, sino que apenas comenzó el segundo, no siguió después de la coma. Ojo, que en el original no hay coma. Peor todavía. O sea que debió haber terminado. Paró ahí. Y era parte que el mismo Señor lo profetiza a través de Joel 2. Y Pedro viene y lo saca a flote el primer día de Pentecostés. Pero esa primera parte de gracia, de amor y misericordia y perdón y bendición para su pueblo Israel, él tenía que cumplirlo. Y ya al final, como ya lo desecharon, entonces ya se cumplió esa segunda parte. Ojo, esto no lo enseñan. Esto no lo enseñan, hermano. Yo nunca había escuchado esto. Entonces, todo esto fue profetizado para cuando vino Silo, o el Mesías, el Señor, el Rey de Gloria. Como dijo el mismo Dios, hasta que venga aquel cuyo es el derecho. ¿El derecho de qué? El derecho a legislar, el derecho a gobernar, el derecho a hacer el arca, el templo, la gloria, todo. Y dice el Señor, yo se lo entregaré, porque está hablando cientos de años antes. Entonces, en resumen, muy importante, hermano, estas cosas, tener claridad en esto. Porque mira, es que aquí está todo lo de Dios, en esos utensilios, que fue lo que el Señor les entregó a ellos, porque eran sombras de lo que profetizó Jacob, Ezequiel, Jeremías, Ageo, muchos otros profetas, el profeta David, el rey David, que todas las sombras únicamente estarían hasta que viniera el Mesías, quien ordenaría todo. Entonces, ¿por qué, hermanos, están pretendiendo llevarse en esto y un reino y entregarle un reino a un pueblo, como lo vamos a escuchar enseguida, que ya no existe? Escatológicamente no existe, son simplemente cosas mal interpretadas, y lo vamos a seguir mostrando por la palabra. O sea, la palabra se va a seguir abriendo. Mal interpretadas. ¿Por qué? Porque comenzamos mal con todos estos versículos, nunca los aplicaron, y la 70ª semana de Daniel se la llevaron para el futuro, la gran tribulación y todo eso lo llevaron para el futuro, y todo eso incluía el paquete que el Señor dio como testamento en Mateo 24, la primera parte del verso 4 al verso 34. Entonces las sombras dejaron de ser a partir del año 70, a partir del año 70 nunca más sombras.
Eso no existe más, hermano. La sombra, como desempolvando los viejitos, vinieron los pastores cristianos a desempolvar eso hace menos de 200 años. Y como dijo el Señor, esto no será más. Todas esas cosas, hasta que venga aquel Silo, el Mesías, cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Esto no será más. O sea, el arca no será más, el templo no será más, el sacerdocio no será más, la mitra no será más, la legislación no será más. Y eso es lo que están apoyando los pastores, hermano. No será más, lo dice el Señor. Aquí, esta es la 6ª vez. Ese es el contexto de la unidad preciosa y perfecta de la palabra. Y lo vamos a entender cuando veamos la 70ª semana. Así que la tiara y la corona, el cetro, la legislación, el arca, el templo, el sumo sacerdocio, no serán más, porque Dios se lo entregó al Mesías. Todo se lo entregó a él. Y él mismo dice por ahí en un versículo del Nuevo Testamento, que nunca más le entregaría nada a otra nación. No sé cuál versículo es ese, si me ayudan con eso. Entonces, ya vimos el por qué todo esto no se cumplió a rajatabla. O sea, ¿por qué el Señor no hizo eso inmediatamente? Lo atacaron, lo negaron. Él mismo le dijo que iban a matar a los profetas. No, yo no voy a dejar que maten ningún profeta ya mismo. La semana 70, para mañana. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo cumplir al mismo? Porque él tenía un orden profético y él se sometió y se sujetó a la palabra. Él mismo le dijo a Pilato, si yo quisiera, pediría a mi padre. ¿Cuántas legiones? 12. ¿Cuánto tiene una legión? 6.000. Sí. Búsquelo y por donde lo busque, dice que 6.000. Multiplique 12 por 6.000. Y a eso multiplíquelo por... ¿Eso por cuánto? 72.000. Ok. Y esos 72.000, multiplíquelo, porque él está pidiendo ángeles. Multiplíquelo por el poder de uno de los ángeles. Hubo un ángel que mató 185.000. Le garantizo que le da trillones. Pues, él mismo lo dijo, es el contexto de la unidad bíblica. Yo lo puedo hacer ya mismo, pero no va a someter a la palabra. No va a someter a la palabra profética. ¿Por qué no hizo que el año 70 fuera ahí mismo cuando él estaba presente, que él mismo lo viera? ¿Por qué se sometió a la palabra profética? Entonces ya vimos el por qué todo esto no se cumplió a rajatabla cuando vino Silo, cuando vino el Señor. Entonces recordemos nuevamente esta perla, porque es una perla, hermano, yo nunca la había escuchado. Y ahí estaba, hermano, ahí leyendo Isaías, ahí está, Dios mío, pero ¿esto qué es? Si es lo mismo que dice, que ya estudiamos, es lo mismo que dice Joel, es lo mismo que dice Pedro, es lo mismo que dice Mateo 24, 29 al 31. Porque la primera venida incluía día de venganza del Señor. La primera venida incluía el día de venganza, pero él lo pospuso para que su palabra profética se cumpliera. Pero eso solo fue posible el año 70. Entonces, eso es muy importante, hermano. Que a nosotros la teología que nos han enseñado es otra cosa, acomodada para que nos acomodemos. Entonces, veámoslo en la Biblia. ¿Qué ocurrió cuando le dieron el rollo al Señor en Lucas 4, en el primer día de su ministerio? Aquí muy resumido. Isaías 61:1 él no leyó el Nuevo Testamento, él leyó el libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor. O sea, pero mire la unción. Ahí empieza a hablar de qué unciones le dio el Señor. Me ungió el Señor, ¿para qué? Ahí dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Se me ungió para predicar las buenas nuevas a los abatidos. Me ungió para vendar a los quebrantados de corazón. Me ungió para publicar libertad a los cautivos. Me ungió para predicar apertura a los presos de la cárcel.
Y sigue diciendo, me ungió para proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Y ahí mismo continuó, me ungió, pero no lo leyó, para aplicar el día de venganza de nuestro Dios. Eso correspondía al primer día de su ministerio, pero no lo llevó a cabo. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir cuando él ascendiera y Pedro hablara de Joel. No solamente Pedro, David también. David en Romanos 11, él declara todo eso que ocurrió en el año 70. En Romanos 11, que se le ha aplicado a que todo Israel sería salvo. Vamos a ver otros contextos de esto para que vea que eso es un cuento. Un cuento. Pues ya sabemos que van más de 200 millones de judíos muertos y el 99.9 condenados. ¿Por qué? Por decisión personal. Porque los judíos a partir del año 70 no tienen que ver nada con ese problema. A los judíos no se puede acusar de nada de eso. A partir del año 70 el Señor trajo juicio sobre ellos y ya. Los otros a partir de ahí nada, no tienen nada que ver con eso. Son simplemente personas que tienen que venir al Mesías. No me volveréis a ver hasta el día en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y unos días después viene Pablo y lo vio. Entonces se cumplió en Pablo. Pero eso se lo llevaron 2000 y 3000 años después. Entonces, así que cuando Jesús vino y comenzó su ministerio terrenal, él solo le ofreció amor, paciencia y misericordia a Israel. Nada más. Esto sucedió al comienzo de sus 3 años y medio de ministerio y nunca les leyó el día de venganza de nuestro Dios. Pero eso está ahí en Mateo 24. Significa que todo el tiempo del ministerio del Señor, Él solo les ministró el favor, el amor y la misericordia de Dios. Eso lo sabemos todos. Nada más. Pero si leemos la parábola de Mateo 21 en adelante, ahí es donde el Señor les desarrolla. Y además dice ahí día de venganza, y lo dice Lucas claramente. Día de venganza y retribución. Y el mismo Señor les dijo que iba a venir toda la sangre desde Abel hasta los profetas, todos, a esa generación. Pero esto se lo llevaron para el futuro y la iglesia quedó contaminada totalmente, todos quedamos contaminados. Pero Jesús sabía que él había sido ungido también, ya lo acabamos de leer. Mírenlo en Isaías 61 y verá que es parte de lo mismo. Para proclamar el día de venganza de Dios, que lo proclamó después. Pero nunca lo declaró durante su ministerio, sino al final, cuando fue totalmente rechazado por los judíos. O sea, cuando ya les dijo, ya ustedes llenaron la medida, ya no hay nada que hacer. Lo mismo lo dijo Pablo, lo mismo lo dijo Esteban, en fin. Ya no había nada que hacer. A partir del año 70 es que el Señor terminó con las sombras. ¿Con cuáles sombras? La primera dispensación, que incluía la legislación, el cetro, el templo, la administración de todo eso, el arca, en fin, la corona, todo ese poder lo tenían ellos. Ellos nombraban sumo sacerdote al que les daba la gana, ya cuando Roma pues, se puso sobre ellos, pues también hacían, porque ellos hacían que Roma cambiara lo que quisiera. Sabían cómo manejarlo. Así que la tiara y la corona, el cetro y la legislación, el templo, el arca, todo eso desaparecieron de Judá porque Dios se lo entregó a Silo, al Mesías. Es muy importante, hermanos, que lo tengamos presente, porque esto es un resumen. Y solo podían desaparecer, porque el Señor dejó que siguieran ministrando, ellos siguieron haciendo sacrificios. Usted podía ir en el año 40 y ahí veía el templo, estaban ellos sacrificando, estaban haciendo todo normal. Todo normal. El Señor los dejó ministrando, pero eso fue solo a partir del año 70 que Él acabó con todo. Y solo podían desaparecer para siempre en el año 70 con el ejercicio de la segunda unción del Señor. Venganza, retaliación, retribución.
Porque la primera venida incluía el día de venganza del Señor, pero eso solo fue posible el año 70. Sí, hermano. Yo creo que ameritaría en cualquier momento estar hablando, mirar a la Jerusalén de Zacarías 12 y 14, con detalles, diciendo aplica desde Zacarías 12 y 14 para Jerusalén del año 70. Y si tiene la venganza que fue contra esa generación judía, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si el Señor hizo o no hizo venganza contra los ejércitos naturales y sobrenaturales de Satanás? ¿Cierto? Pues si era únicamente la guerra contra el pueblo judío y no contra el hueste de Satanás. Acordémonos que las huestes de Satanás, todos esos gobiernos, esos fueron bajados de rango. Esa gente ya no tiene el más mínimo poder. Eso los venció a todos el Señor, y el Señor lo expone claramente en Colosenses. O sea que Él acabó con todo eso. Las violaciones de niños, todo eso tiene que ver con esa mentalidad de pecado que dejó esa influencia tan terrible. Sí, hermano. Pues teniendo en cuenta lo que dice Jesús, que se mandará la sangre de esa generación por todos los profetas que han matado, de todos los frutos hasta Zacarías, pues ese día de la venganza sería contra ese pueblo que mató a los profetas. Claro, es obvio, claro. Y eso está, o sea, eso lo confirma todo Mateo 24, Lucas, Marcos, Pablo. Sí, claro que allá vamos a ir. Ya tengo algunos adelantos muy tremendos. O sea, nada de eso ni siquiera puede contaminar a millones de millas de distancia todo lo que hemos visto. Todo es una unidad perfecta, perfecta. Él vino y cumplió todo. Acabó con Satanás, porque la Biblia lo dice, que Él destruyó por medio de la carne, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, y dice al diablo. ¿Cierto? O sea que ya simplemente le esperé el lago de fuego, pero ya lo destruyó, ya lo acabó. Hoy, como dice, léame por favor Efesios 2:2, hermano, con voz de trompeta. Hoy, ¿cómo es que opera Satanás o el pecado hoy? Porque él fue el que incitó todo eso. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Claro. O sea que todo lo que está operando hoy en la gente es esa influencia del príncipe de la potestad del aire. O sea, eso quedó, pero ya no hay otra forma. Ya la gente de que hizo un pacto con el diablo, de que le dio poder para esto, eso es una mentira, hermanos. Eso ya no existe. Hoy, claramente, según Efesios 2:2, el pecado opera a través de esa influencia que él dejó en el aire. Pero ya no hay nada más. Ya el enemigo no tiene ningún poder. Lo dice textualmente toda la Biblia. Entonces, Isaías 61, 1 y 2 es exactamente Joel 2:28 al 31. Exactamente Joel 2:28 al 31. Es exactamente Hechos 2:16 al 20. Cuando viene y lo declara ahí lo de Joel. El día de venganza solo fue posible en el año 70. Entonces, muy importante. Mire, respecto a eso mismo, a Mateo 24, del verso 4 al 34, o sea, el juicio sobre esa generación que mató a los profetas y sobre la que llenó ya cuando vino el Rey de Gloria, cuando vino Dios en persona, que llenó la taza. Mire lo que profetiza Jeremías, Dios a través de la boca de Jeremías 37. Y esto se lo asignaron a otra cosa para el futuro, pero es lo mismo. Esto es lo mismo, hermanos, exactamente lo mismo que dijo el Señor en Mateo 24, 21. Ah, cuán grande es aquel día. No está hablando de
de Babilonia. Se cumplió en Babilonia, pero se tenía que cumplir de aquel día, es cuando viniera el día de venganza, el día del Señor. Tanto que no hay otro semejante a ese día. ¿Qué es lo que dice el Señor en Mateo 24:21? Lo mismo. Esto mismo figura que estamos viendo. Tanto tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Por eso le puse los colores. ¿Será librado quién? Pablo, Pedro, Juan y los que se convirtieron al Señor. A los que les dijo en Mateo 24 que les habló en privado qué hacer cuando apareciera Tito con el ejército, y lo dice textualmente. Entonces, será librado los redimidos, ese remanente redimido, pero no lo que dice de que todo Israel será salvo. Eso no existe en la Biblia. Y aquí están todos estos versículos, que es lo mismo. Isaías 2, 12 al 22, Isaías 8, 14, Ezequiel 7, 6 al 12, Oseas 1, 2, 11, Joel 2, 11, Joel 2, 31, Amós 5, 18 al 20, Sofonías 1, 14 al 18, Zacarías 14, 1, Zacarías 14, 2, Malaquías 4, 1, Hechos 2, 20, Apocalipsis 6, 7, Romanos 11, 8 al 10, que es donde David declara destrucción para esa generación. David, ojo, 1000 años antes. Entonces, muy importante, porque la Biblia, hermanos, es que si aquí nos pusiéramos a leer verso por verso, todo está ahí, Dios mío, no terminamos nunca. Mateo 24, 21, mire lo mismo que Jeremías 37. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo mismo, la angustia para Jacob, día de angustia para Jacob. ¿Cuál día? Ese es el día de retaliación, de venganza, como habla Lucas. Muy importante. Entonces, lo más increíble, que yo, mientras más veo y entiendo estas cosas, digo, Dios mío, ¿cómo estamos de ciegos, Señor bendito? Si está en la palabra, si es que no, aquí no hay que hacer nada más sino abrir la palabra, hermano. Lo más increíble es que los dispensacionalistas futuristas, aclaro, no los históricos, se llevaron el día de angustia o de tribulación de Jacob para el futuro. Para el futuro. Aquí tenemos al pastor Alducin, que él defiende a muerte y a capa y espada los 7 años de gran tribulación, y dice que primero habrá una tribulación, después la 70ª semana de Daniel, que le faltan 7 años. Vamos a ver, quiero que usted lo mire. Verdades que resaltan de estas palabras del Señor Jesucristo. Mateo 24, del 15 al 21. Dice el Señor Jesucristo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo en su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. De aquí podemos sacar 2 observaciones. En primer lugar, el tiempo el cual el Señor Jesucristo se está refiriendo como la tribulación está relacionado, en primer lugar, directamente con la profanación del templo. Versículo 15: cuando veáis en el lugar santo. Esta cita de Cristo es traída de 650 años antes de Cristo con el profeta Daniel, cuando él escribió, lo mismo en la clase pasada, en Daniel 11, en Daniel 12, en Daniel capítulo 9, que la abominación desoladora es uno de los nombres o epítetos que se le designan al anticristo. Entonces el anticristo va a entrar al templo judío, el cual va a ser restaurado, y el anticristo les va a garantizar a los judíos un tratado de 7 años
donde los judíos no van a ser molestados. Únicamente los gobiernos están tratando de traer la paz al Medio Oriente. Existen fuerzas maléficas, fuerzas invisibles de las tinieblas que están tratando de que se lleve a cabo esta asignatura, este tratado de paz, porque el que lo va a firmar va a ser el anticristo. Entonces nos habla de la cercanía en la que se encuentra ya este futuro dictador mundial. Entonces Cristo está hablando claramente que cuando el anticristo entre a profanar el templo, ahí es cuando comienza la gran tribulación. Esta profanación del templo, que es de la semana 70 de Daniel, va a ocurrir exactamente a los 3 años y medio. Veamos Daniel 9:27, que también tuvimos oportunidad en la clase pasada de estudiarlo, donde dice Daniel 9:27, por otra semana, esta semana son los 7 años que le falta a la profecía de las 70 semanas, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de 7 años, son 3 años y medio. ¿Qué va a pasar a la mitad? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A esto es a lo que se refería Cristo en Mateo 24, que dice, cuando vean que la abominación entra al templo, ¿verdad? Entonces ahí Daniel dijo que es cuando él va a cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, el anticristo entra a sacrificar un cerdo, un puerco. Una verdad que sacamos de Mateo 24 es que la palabra tribulación, que dice en el versículo 21, habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, tiene el adjetivo gran. ¿Ya la vieron? Habrá gran tribulación, Mateo 24:21, y este adjetivo gran es mega en el griego. Habrá una mega tilipsis, una gran tribulación. Esto es diferente a la tribulación de los primeros 3 años y medio. Entonces, esta tribulación con el adjetivo mega, antes, el Señor está hablando ahora de una gran tribulación. Antes del versículo 15, estuvo hablando de tribulación y de principio de dolores, pero no es hasta que el anticristo, insisto, métanse eso en su cabeza para que lo tengan de una forma gráfica en su mente. No es hasta que el anticristo entra a profanar el templo que se inicia la gran tribulación, que se inicia la persecución de los santos, la persecución de los judíos, la masacre que el anticristo va a desarrollar y que la vamos a estudiar en el 5.º sello en Apocalipsis 6. Ahora, vean ustedes que ahí en Mateo 24:29 vuelve Cristo a decir inmediatamente después de la tribulación. ¿A cuál tribulación se está refiriendo? A la del versículo 21, que es la mega tilipsis, la gran tribulación. Después de esta gran tribulación, dice Jesucristo, está hablando de que ahí va a existir señales cósmicas. ¿Cuándo comienzan las señales cósmicas? Después de la gran tribulación, o sea, en el 6.º sello que vamos a estudiar también en el libro de Apocalipsis. Así que es muy claro que esa es la misma teología dispensacionalista, y eso es lo que nos han enseñado siempre. O sea, él no está enseñando nada nuevo. Eso es lo que enseña hoy en día la mayoría de la iglesia en la tierra. Ahora, mire ya lo que él dice. Ya analizamos el templo en Apocalipsis 11 y mostramos por la palabra de que el templo fue destruido en el año 70 y que Apocalipsis se escribió precisamente antes de que eso ocurriera, y por eso es que el templo no es mencionado en Apocalipsis. Imposible que no se mencione el templo en Apocalipsis. Entonces, ahora vamos a mirar otra forma de ver Apocalipsis 11. O sea, la forma bíblica, lo que dice la Biblia. Ahora quiero que analicemos en el contexto de Mateo 24 y de la escatología de los profetas bíblica, Apocalipsis 11, 1 y 2. Vamos a analizarlo.
Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una, creo que es el 2, me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Entonces, muy importante esto. Hago una pregunta. Hermano Gilbert, para el año 70, que vino toda esta destrucción y muerte y acabaron con el judaísmo completo, con todo eso. En el año 70, ¿cuál era el templo de Dios? El templo de Dios. La iglesia. En el año 70, ¿cuál era el templo de Dios? La iglesia. La iglesia. Ojo, porque lo hecho a manos es otra cosa. Y el Señor lo muestra. Vamos a verlo. Mientras Dios ampara, porque medir en la Biblia es amparar, así como cuando el Señor va a hacer esa destrucción y usa a Ezequiel para profetizar y le muestra, hijo de hombre, mira cómo se metieron casi que hasta mi cuarto, hicieron y deshicieron conmigo, mira dónde me pusieron los ídolos, en fin. Y viene el Señor y le dice que vaya y mida. Medir proféticamente es apartar, es separar. Por eso mire que proteger, mire, los que no miden no son protegidos. Por eso dice, los del atrio, no los midas, déjalos afuera, porque los voy a acabar. Muy importante entender estas cosas. Entonces, mientras Dios ampara a sus verdaderos adoradores en el templo de Dios, aquellos que son medidos o protegidos, y al decir medir es aparta, separa, ponles un sello, protégelos. Entonces, los romanos, mientras tanto, atropellan y pisotean más y más el patio exterior. Se lo voy a mostrar con una gráfica. El patio exterior, esto me gasté tiempo, pero ahí está, representa a la mayoría del pueblo judío, aquel que vivía de las obras, que el Señor les dijo que ellos solamente eran obras de la carne, que se paraban en las esquinas mostrando su filatelia y todo lo demás, pero que verdaderamente no conocían ni honraban a Dios. Ese es el patio exterior. Y lo que representa lo que ellos hacían y dónde lo hacían, todo eso es exterior. Todo eso tenía que desaparecer, porque Dios no mora en templos hechos de mano. Entonces, aquel que no quiso entrar en la iglesia del Dios vivo, o sea, hacer templo del Dios vivo, ese es el patio exterior. El patio exterior fue aquella generación con todo lo que incluía lo que Dios les entregó, todo era externo, que llenó la medida de sus padres y de la que Jesús dijo que no pasaría esa generación hasta que su venganza fuese cumplida. Ya lo hemos visto. Imposible verlo más claro. Así que si no leemos, ¿cuál ha sido el problema? Que yo personalmente leía la Biblia a la luz de lo que me enseñaban los dispensacionalistas, eso era todo. Pero si nosotros que estamos estudiando aquí, no leemos la Biblia con entendimiento, hermano, vamos a seguir ciegos, pegados de la misma mentira, de un versiculito por aquí y otro por allá. Pues cuando el Señor le dije en Apocalipsis 11, mide el templo, no se lo dijo cuando ya el templo estaba destruido, no, estaba realmente midiendo un templo verdadero, y había un templo externo que no lo midió, que todavía no había sido destruido, porque Apocalipsis escribió 3 años antes de la destrucción, entre el año 67 y 68. Entonces, si no leemos la Biblia con entendimiento, seguiremos ciegos.
escatológicamente. Ojo, ¿cuál era el templo del Dios vivo para la época en que Juan escribió el Apocalipsis? Ya, el hermano o hermanos ya lo respondieron. La iglesia. Ese es el templo que había que medir. Ese es el altar que había que medir. Esos adoradores eran los que había que apartar, que proteger. Y vamos a leerlo. Mire, esto es para niños, hermano. Esto es para niños. Entonces dejemos que sea la misma Biblia la que nos enseñe cuál era el templo de Dios entre los años 67 al 70. Sea la Biblia. Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Judíos convertidos. Ahí estaban todos los judíos, miles de judíos convertidos. Y un grupo gentil que se fue adheriendo. Ese era el templo del Dios vivo para el año 70. Y el año 67, cuando el Señor le dijo a Juan, mide el templo. Segunda de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios? Y dice en el verso 17, parte B, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, está claro, es irrefutable que para el año 67, cuando Dios le dice, hay que entender, subraya esa palabra, medir proféticamente significa apartar, cubrir, proteger, separar. Muy importante, porque si no entendemos eso, no entendemos nada. Esta perlita me la tenía yo ahí, pero no la había podido traer. Así que para la época en que Juan escribió Apocalipsis, año 67, el único templo del Dios vivo que se podía medir era su iglesia redimida. Y mire lo que dice la Biblia. Mírelo ahí el templo. Ahí está el templo completo. Pero esta parte tipificaba el templo del Dios vivo. Tipificaba. En ese contexto es que el Señor le ordena a Juan medir, proteger el templo. Apocalipsis 11:2. Pero el patio, mire, el patio que está afuera del templo, déjalo aparte. ¿Qué le dijo el Señor? Que protegiera al templo del Dios vivo, los verdaderos adoradores, el verdadero altar. Y el patio que está afuera, que representaba todo lo que era hecho a mano y todas las obras de ellos y todos los judíos que no quisieron ser templo del Dios vivo, no fueron separados, no fueron medidos, sino, como dice, déjalo aparte. Más claro que esto no canta un gallo. Sí. La manera de análisis. Esa parte exterior del templo, que fue entregado 42 meses, o 3 años y medio, ¿cierto? Fueron el judaísmo que cayó la venganza, ¿cierto? La venganza cayó sobre el pueblo judío inconverso. Sí, sí. La venganza, claro. Por eso que es la venganza. Ellos pisotearían por 3 años y medio, que fue el tiempo de la toma de 3 años y medio. Ahí hay un hecho de que la ciudad fue destruida en su 10ª parte, no toda, 10ª parte. O sea, que quedaron 9 partes de la ciudad de pie, 9 partes de pie. Y, espera, el Señor lo que dijo, que no quedaría piedra sobre piedra, fue del templo. Y se cumplió a la perfección. Lo demás pudieron haber quedado hasta la mitad. Y en esa ira de Dios murieron 7.000 hombres de las gentes del patio de los Reptiles. Dice el final de Apocalipsis, los 7.000 hombres. Los demás, aparte de los 7.000, dieron gloria a Dios al ver ese juicio de Dios. Entonces, y hubo un gran terremoto. Todo eso debe narrarlo bien. Eso es parte de Apocalipsis.
parte de Apocalipsis para que sea ya Claro. Flavio Josefo, Flavio Josefo claramente habla de más de 1.100.000. No, pero eso habla de Apocalipsis. Sí, no, Apocalipsis cuando lo metamos a Apocalipsis. En el contexto del Apocalipsis 11. Pero, por eso le digo, si no entendemos estas cosas con los cientos de versículos que hemos leído, que se ha contradicho todo lo que nosotros entendíamos, la Biblia misma nos está contradiciendo lo que nosotros entendíamos anteriormente según los dispensacionalistas. Todo viene en una forma perfecta, una unidad perfecta. Yo lo que no encuentro en unidad es en ninguno de los versículos por allá externos, no la encuentro por ningún lado. ¿Por qué? Porque hay que entenderlo a la luz de la palabra. Por eso, uno de los principios más importantes de la hermenéutica o la interpretación bíblica es que los versículos con claridad preciosa son los que hay que tener en cuenta para resolver los que no se entienden, y no al revés, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Entonces, mire, esto más claro, yo nunca había visto una cosa más clara respecto al templo. Claro, la Biblia misma, lo acabamos de leer los versículos, pero sigamos viendo. Pero el patio que está fuera del templo, vea, ¿cuál es el patio que está fuera del templo? Toda esta parte de azul. Y el templo, hablas del templo para el año 67. ¿Cuál era el templo para el año 67 y 70? La iglesia. Déjalo aparte. Todo esto, los sacrificios, las obras, sus mandamientos, su judaísmo, su Talmud, todo eso, su legislación, todo eso, no lo midas. O sea, no lo protejas. Mire lo que sigue diciendo. O sea, porque el patio exterior, sigue diciendo Apocalipsis 2, 11:2, porque el patio exterior, este de abajo, que no es el templo del Dios vivo, ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 3 años y medio. Entonces, esto es muy claro, hermanos. O sea, agregándole al estudio que ya hicimos sobre Apocalipsis 11 y sobre Apocalipsis 17, en cuanto a la época y en cuanto al rey, a quién era el rey según los judíos, no según los dispensacionalistas. Y con esto tan claro, hermanos, vemos, es imposible negar que Apocalipsis se escribió antes del año 70, imposible. Entonces, mire lo que dice Matthew Henry: el designio de esta medición en este pasaje profético parece ser la preservación de la iglesia en tiempo de peligro público, porque los adoradores deben ser medidos si hacen de la gloria de Dios su finalidad y de su palabra su regla en todos sus actos de adoración. Eso hizo la iglesia, el templo del Dios vivo. Y sigue diciendo: los del atrio exterior adoran de manera falsa, el Señor se los dijo todo el tiempo, o con corazones no afectos, y serán contados con los enemigos. Matthew Henry. Entonces, si había alguna duda respecto al estudio que hicimos sobre Apocalipsis 11 y Apocalipsis 17, esto es muy claro. Y no se le olvide nunca, medir proféticamente habla de apartar, de proteger, de cubrir, de no permitir que le pase nada. El patio de afuera habla de todo lo exterior del templo del Dios vivo, a la voluntad de Dios, todo lo exterior a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios. Ese templo ya no servía, había sido desechado, todo eso. ¿Qué implica esta verdad decretada por el Rey de Gloria? Que fue el Señor el que decretó todo eso y maldijo. Implica que la abominación desoladora, la destrucción de Jerusalén, la gran tribulación, la destrucción del templo, del sacerdocio, el traspaso del reino, el cetro, la corona, todo
implica que según Jesús eso ya sucedió y que nunca más volverá a repetirse, porque no habrá otro reino, ni otro rey, ni otro sacrificio, ni otro templo, ni otro cetro, ni otra corona, ni otra legislación, y como tal no más abominación desoladora ni gran tribulación. Esto es una realidad. Mire lo que enseña este pastor maestro, y le digo que dice unas cosas, hermano. Entonces, si está torcido Mateo 24, toda la escatología está torcida, toda. Eso yo se lo puedo asegurar por la palabra. Si Mateo 24, por eso era tan importante que nosotros viéramos esas más de 10 diferencias que hay entre la primera pregunta sobre esa generación y la segunda pregunta sobre la perusia o la venida en juicio del Señor. Que eso por lo general no lo enseñan, y ahí están claramente. Esas diferencias no las entiende el pastor, que yo lo aprecio mucho, el pastor Alducin, pero en cuanto a la escatología, es una escatología totalmente futurista, dispensacionalista, y todo eso está torcido. Entonces ahí donde habla de Mateo 24, 29 al 31, de que van a ser unos hechos, que las constelaciones, que las estrellas realmente van a caer, todo eso. Nada que ver, hermano. Entonces, pero ¿qué pasa? Mire, millones de personas lo ven por internet, y eso es lo que se enseña, no solamente él, sino que eso es lo que se enseña y lo que nosotros enseñamos por mucho tiempo. Entonces, dejémoslo aquí, porque ya se nos hizo tarde. Y si Dios lo permite y nos presta la vida, continuamos la próxima semana. Perdón. Ojalá miráramos los detalles.